Mi esposa pagó por el nuevo negocio de su hermano mientras yo, a los 74 años, limpiaba estacionamientos para sobrevivir. Cada noche me decía, no podemos permitirnos que te jubiles. Le creí, hasta que accidentalmente encontré un recibo bancario con mi nombre. Esa misma noche, hice una llamada en silencio, y al amanecer, ella me rogaba que no abriera la puerta principal. ¿Conoces esa sensación cuando estás tan cansado que te duelen los huesos? ¿No el tipo de dolor que sientes después de un buen entrenamiento? Me refiero al agotamiento profundo y abrumador que proviene de saber que tienes que volver a hacerlo todo mañana. Esa era mi vida. Durante 3 años, me desperté a las 4 de la mañana para limpiar estacionamientos. Raspaba chicle del concreto. Recogía la basura que la gente tiraba por las ventanillas de sus coches sin pensarlo 2 veces. Fregaba manchas que parecían haber estado allí desde la década de 1980. Tenía 74 años y mi esposa Linda, ella, pagó por el nuevo negocio de su hermano. Todo. El arrendamiento, el equipo, el marketing. Vació nuestros ahorros, el dinero que habíamos reservado para nuestra jubilación. Y ni siquiera me preguntó. Ahora, déjenme llevarlos al principio, porque si no entienden el principio, no entenderán por qué no grité cuando me enteré. No entenderán por qué simplemente me quedé allí en ese estacionamiento vacío, sosteniendo mi escoba y sintiendo nada más que una calma fría y silenciosa. Linda y yo habíamos estado casados durante 47 años. 47 años. Es mucho tiempo para compartir una vida con alguien. Nos conocimos cuando yo tenía 25 y ella 23. Yo trabajaba como repartidor en una ferretería y ella era secretaria en un bufete de abogados. Era hermosa. Tenía una risa que hacía que todos en la habitación giraran la cabeza. Me enamoré perdidamente de ella y pasé el resto de mi vida tratando de hacerla feliz. Tuvimos 2 hijos, un hijo llamado Mark y una hija llamada Sara. Crecieron, se mudaron y formaron sus propias familias. Los veíamos en días festivos y cumpleaños, como lo hacen la mayoría de las familias. Fue una buena vida. No una vida rica, pero sí una buena. Trabajé como capataz en una fábrica de muebles durante 35 años. Hice horas extras. Me salté las vacaciones. Hice todo lo que pude para asegurarme de que tuviéramos un hogar cómodo y un futuro seguro. Cuando me jubilé, teníamos unos buenos ahorros. No eran millones, pero era suficiente. Suficiente para vivir cómodamente. Suficiente para viajar un poco. Suficiente para ayudar a nuestros nietos con sus fondos para la universidad si lo necesitaban. Era la recompensa por una vida de trabajo duro. Era nuestra red de seguridad. Pero entonces algo cambió en Linda. Fue sutil al principio, como una pequeña grieta en un parabrisas que no notas hasta que se extiende por todo el cristal. Empezó a hablar de su hermano, Greg. Greg era el pequeño de la familia, 10 años menor que ella. Siempre había sido el niño de oro, el que no podía hacer nada mal. Era encantador, siempre tenía una sonrisa en la cara y nunca parecía tener un trabajo de verdad. Nunca tuve un problema con Greg. Era un poco soñador, claro, pero era familia. Lo ayudé un par de veces cuando estaba entre trabajos. Le di un par de cientos aquí y allá para ayudarlo a pagar el alquiler. Pensé que así era la vida. A veces necesitas una mano. Pero entonces Greg tuvo esta gran idea. Quería abrir una cervecería artesanal. Dijo que era el próximo gran negocio. Dijo que estaban apareciendo por todo el país y ganando millones. Tenía un plan de negocios. Dijo que tenía inversores listos. Dijo que solo necesitaba un poco de capital inicial para ponerlo en marcha. Recuerdo la noche en que vino a presentárnoslo. Estaba tan emocionado, agitando las manos, hablando de lúpulo y cebada y de la ubicación perfecta. Linda estaba pendiente de cada una de sus palabras. Sus ojos brillaban. Lo miraba como si fuera un genio. Cuando se fue, se volvió hacia mí. Tenemos que ayudarlo, dijo. Yo dudaba. Cariño, tenemos nuestros propios planes. Tenemos nuestros ahorros. Ese dinero es para nosotros, para nuestra jubilación. Ella argumentó,
No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados mientras mi hermano tiene la oportunidad de construir un legado. Esta es una oportunidad real, Richard. Esta es su oportunidad de hacer algo por fin. Tenemos que creer en él. Le dije que podíamos darle un pequeño préstamo, unos miles, pero que teníamos que tener cuidado. Ya no éramos jóvenes. Si algo nos pasaba, necesitábamos esa red de seguridad. Ella estuvo de acuerdo, pero había una mirada en sus ojos, una mirada de decepción. Pensó que estaba siendo egoísta. Ese fue el principio del fin. Durante los siguientes 6 meses, el nombre de Greg fue de lo único que habló. La cervecería se llamaría Greg's Gold. Había encontrado un local en una zona de moda de la ciudad. Estaba trabajando con un diseñador. Iba a ser precioso. Mientras tanto, yo veía cómo nuestra cuenta de ahorros disminuía. Me dijo que le estaba dando pequeñas cantidades para cubrir los costos urgentes. Confié en ella. Confié en mi esposa. Pensé que estábamos ayudando a un miembro de la familia a ponerse de pie. No sabía que estaba cavando los cimientos de nuestra propia casa. Entonces llegó el momento. El momento en que pasé de ser un esposo respetado a un hombre que limpia estacionamientos para ganarse la vida. La fábrica de muebles donde había trabajado durante más de 3 décadas cerró. La pensión que me habían prometido fue recortada debido a una reestructuración corporativa. La red de seguridad que había construido se había ido y la cuenta de ahorros que se suponía que era nuestro salvavidas estaba casi vacía. Aterrado, le dije a Linda que teníamos que detener el dinero que iba a Greg. Le dije que estábamos en serios problemas. La jubilación por la que había trabajado toda mi vida se estaba desmoronando ante mis ojos. Tenía 68 años y no tenía ingresos y muy pocos ahorros. Me miró con una calma fría y distante. Richard, el negocio de Greg está a punto de despegar, dijo. Está a semanas de abrir. No podemos parar ahora. ¿De qué sirve tener dinero si no puedes usarlo para ayudar a tu familia? Ayudar a nuestra familia. Dije, con la voz temblorosa. Nosotros somos nuestra familia, tú y yo. Nosotros somos los que necesitamos ayuda. Ella suspiró como si yo fuera una carga. Necesitas encontrar un trabajo, Richard. Solo hasta que resolvamos esto, no es el fin del mundo. Encontrar un trabajo a los 68 años con mi espalda y mis rodillas como estaban. No tenía título universitario. Mis habilidades eran en trabajo manual. Pero lo hice. Hice lo que tenía que hacer. Me tragué mi orgullo. Fui a las agencias de trabajo temporal. Llené solicitudes. Acepté el único trabajo que pude conseguir, limpiador, salario mínimo, turnos de noche, limpiando un enorme estacionamiento de varios pisos en el centro. El lugar era una bestia. Hacía frío, soplaba el viento y olía a gases de escape y café rancio. Mi trabajo consistía en subir y bajar las rampas de concreto, recogiendo basura, fregando las paredes y barriendo la suciedad de los pisos. Salía de casa a las 3 de la mañana. Estaba ahí fuera en la oscuridad con las luces fluorescentes parpadeantes mientras el resto del mundo dormía. Mi espalda gritaba para cuando terminaba mi turno. Tenía 74 años, la edad en que la mayoría de los hombres juegan al golf o viajan, y yo estaba raspando chicle del suelo de un estacionamiento. Y la peor parte, la cervecería de Greg fue un éxito. Abrió y estaba llena todas las noches. A la gente le encantaba. Lo vi en las noticias locales. Oí a la gente hablar de ello en el supermercado. ¿Has estado en Greg's Gold? La cerveza es fantástica. Cada vez que oía ese nombre, sentía como si alguien me estuviera retorciendo un cuchillo en el pecho. Mi dolor, mi agotamiento, mi humillación. Estaba construyendo los cimientos de su éxito. Nunca le dije nada a Linda. Estaba demasiado cansado para pelear. Estaba demasiado agotado. Era un fantasma en mi propia vida. Llegaba a casa del trabajo, completamente agotado, y ella estaba viendo la televisión o hablando por teléfono con Greg, riéndose de alguna nueva receta que estaban probando o de algún nuevo equipo que había comprado. Yo era un extraño en mi propia casa, pagando el precio por el sueño de su hermano.
El día que descubrí la verdad, fue un jueves. Había estado lloviendo todo el día y el estacionamiento era un desastre. Hojas mojadas pegadas a todo. Un olor asqueroso subía de los desagües. Fue una noche miserable. Mis manos estaban en carne viva por el frío y los productos químicos de limpieza. Mis rodillas parecían tener clavos oxidados clavados en ellas. Llegué a casa al amanecer, exhausto y sucio. El cielo empezaba a clarear, ese gris pálido y acuoso antes de que salga el sol. Entré, pensando que simplemente me desplomaría en la cama. Pero Linda ya estaba despierta. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una sonrisa en la cara. Era una gran sonrisa triunfante. Richard, siéntate, dijo. Tengo noticias maravillosas. Me senté pesadamente. Sentí que me hundía en la silla. El negocio de Greg va muy bien, dijo. Acaba de conseguir un contrato enorme con una cadena de hoteles local. Les va a suministrar toda su cerveza. Va a ser enorme. Qué bien, dije, con voz plana. Solo quería irme a la cama. ¿No ves lo que esto significa? Dijo, inclinándose hacia adelante. Todo ha valido la pena. El dinero que invertimos, fue una inversión. Vamos a recuperarlo y más. Nos va a devolver el dinero. Vamos a ser ricos. La miré fijamente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dinero? El dinero que le dimos, Richard. Dijo, su sonrisa flaqueando un poco. ¿Para el negocio? No le dimos nada, dije. Le dimos unos pocos miles, un préstamo. Ella se rió. Fue una risa nerviosa. Oh, Richard, eres tan ingenuo. No le dimos unos pocos miles. Le di nuestros ahorros. Todos. Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera diciendo que había comprado un vestido nuevo. Mi visión se volvió borrosa. Sentí que el aire abandonaba la habitación. Mi cabeza daba vueltas y mis manos temblaban. ¿Qué dijiste? Vamos, Richard, dijo, un poco a la defensiva ahora. Sabía que dirías que no. Sabía que serías terco. Nunca creíste en él. Tuve que hacer lo correcto. Tuve que dar un salto de fe. Era nuestro dinero también. Tenía derecho a hacer lo que quisiera con él. No, dije, con la voz temblorosa. No, no lo tenías. Esa era nuestra jubilación. Esa era nuestra seguridad. Esa era mi vida. Tu vida. Espetó, entrecerrando los ojos. Tu vida era trabajar en una fábrica y sentarte en esta casa. Greg está construyendo algo. Está creando un legado. Es un éxito. ¿Qué eres tú? Un conserje, un limpiador. Estás ahí fuera en un estacionamiento con tu trapeador y tu cubo mientras mi hermano dirige un negocio. Sus palabras eran como veneno. Me picaron, me quemaron, pero más que eso, me despertaron. Algo dentro de mí que había estado dormido durante años, que se había vuelto opaco y cansado, de repente se enfocó de forma nítida y dolorosa. No grité. No la confronté. No rogué por un cierre. Simplemente me levanté. Entré en el dormitorio. Hice una pequeña maleta. Ella todavía estaba sentada en la mesa cuando volví a salir. ¿A dónde crees que vas? Preguntó, sonando molesta en lugar de preocupada. Voy a trabajar, dije. Como hago todos los días. Tengo que ir a lo de Greg, dijo, agitando la mano con desdén. Organiza un brunch para los inversores. Es un gran día. Te veré más tarde. Ni siquiera me vio. Ya estaba en su teléfono enviando mensajes de texto a Greg, planeando el siguiente paso en sus vidas de cuento de hadas. Yo era un fantasma, y el fantasma simplemente se fue. El estacionamiento estaba vacío esa mañana. Me paré en el centro, mirando el concreto gris, las líneas desvaídas, los montones de basura. Esta era mi vida. A esto me había llevado mi matrimonio. Le había dado todo a esa mujer.
Había sacrificado 47 años de mi vida. Y ella lo había cambiado todo por un hermano que nunca tuvo que sacrificar nada. Un hombre que vivía su mejor vida sobre mis huesos. Sentí que una frialdad me invadía. No era tristeza. No era ira. Era otra cosa. Era una resolución. Un nudo de acero se formó en mi estómago. Durante 3 años, había sido cómplice de mi propia destrucción. Durante 3 años, había dejado que ella me manipulara y me maltratara porque estaba demasiado cansado para luchar. Pero ahora, ya no estaba cansado. Estaba despierto. Estaba finalmente, brutalmente despierto. No podía retractarme. El dinero se había ido. Los años se habían ido. El futuro que había planeado se había ido. Pero la historia no había terminado. Todavía no. No iba a rogar. No iba a llorar. No iba a dejar que me vieran derrumbarme. Iba a hacerles entender. Iba a hacerles pagar. Esta era mi venganza. Mi mente comenzó a funcionar clara y nítida por primera vez en años. La verdadera traición no fue solo el dinero. Eso fue solo un síntoma. La verdadera traición fue la falta de respeto. Me veía como un tonto, un felpudo, un anciano que solo era una carga, un medio para un fin. Greg me veía como un cajero automático, una fuente de dinero gratis. Me miraban y no veían nada más que una forma de conseguir lo que querían. Mi plan comenzó a formarse en mi mente mientras hacía mis rondas. No era un plan de violencia. No era ruidoso ni llamativo. Era silencioso. Era paciente y era legal. El primer paso fue la información. Tenía el arma más poderosa a mi disposición. Era invisible para ellos. Me habían descartado. Pensaban que era demasiado débil, demasiado viejo, demasiado estúpido para hacer algo. Decidí usar eso en su contra. Empecé a prestar atención. Empecé a escuchar. Trabajaba en el corazón de la ciudad y la gente habla. Hablan en los ascensores, en las esquinas de las calles, en las cafeterías. Yo era solo un limpiador, un don nadie. Parte del fondo. La gente decía cosas delante de mí que nunca dirían delante de un gerente de banco o un abogado. Aprendí que Greg había pedido préstamos masivos para iniciar la cervecería. Masivos. Se había excedido. El negocio estaba lleno, pero también estaba lleno de deudas. El trato con la cadena de hoteles era grande, pero los márgenes eran muy ajustados. Había prometido devolver el dinero a todo el mundo con dinero que ni siquiera había ganado todavía. Era un hombre caminando por la cuerda floja. También me enteré de los inversores. No eran solo gente rica. Eran personas con reputación, personas a las que les gusta parecer importantes. Greg les había prometido una gallina de los huevos de oro. La presión estaba sobre él para que cumpliera. Mi siguiente paso fue visitar a un abogado pequeño y tranquilo que trabajaba mucho con personas mayores. No le dije que estaba planeando una venganza. Solo pedí una consulta. Le conté sobre los gastos no autorizados de mi esposa. Le conté sobre el dinero que había sacado de nuestras cuentas conjuntas. El abogado, un hombre llamado señor Henderson, era un hombre de aspecto serio con ojos tristes. Escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señor Miller, dijo, este es un asunto muy serio. Los fondos en su cuenta conjunta son igualmente suyos. Su esposa no tenía derecho a regalarlos sin su consentimiento. Sin embargo, probarlo después de que los fondos ya se han gastado es difícil. Me explicó las realidades legales. Un divorcio sería un proceso largo y costoso, y como ella había gastado el dinero, no había garantía de que recuperaría algo. Un juez podría verlo como una decisión marital. Probablemente me iría solo con la ropa que llevaba puesta y una montaña de honorarios legales. La noticia fue devastadora. Sentí que había chocado contra otro muro de ladrillos. Pero entonces le hice una pregunta diferente. ¿Y si no quiero el dinero de vuelta? ¿Y si solo quiero mi nombre fuera de todo?
¿Y si quiero estar libre de cualquier responsabilidad por sus decisiones? Me miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? ¿Y si simplemente desaparezco? Pregunté. ¿Legalmente? Quiero decir, se inclinó hacia adelante. ¿Se refiere a una separación de bienes? ¿Una separación legal? Puede solicitar una separación formal, señor Miller. No tiene que ser un divorcio, pero separa sus intereses legales y financieros de los de su esposa. Cualquier deuda que ella contraiga después de la fecha de la separación es su responsabilidad, no la suya. Sus activos son solo suyos. No fui a casa esa noche. Fui a un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Pagué una habitación en efectivo. Me senté en el borde de la cama y llamé a Mark, mi hijo. Se sorprendió al oír de mí. No habíamos hablado mucho en los últimos años. La vida se había interpuesto. No le conté sobre el trabajo de limpieza ni el agotamiento. Solo le pregunté si él y su hermana podían reunirse conmigo. Le dije que era importante. Vinieron al día siguiente. Nos reunimos en una cafetería tranquila. Sara estaba preocupada. Mark estaba a la defensiva. Siempre habían sentido la tensión entre su madre y yo. Pero nunca supieron los detalles. Les conté todo. Les conté sobre el dinero, los ahorros, el estacionamiento, los años de sufrimiento silencioso. No les pedí compasión. No les pedí que tomaran partido. Solo les dije la verdad. Mark estaba enojado. Estaba enojado con su madre. Estaba enojado con su tío. Quería ir a confrontarlos a ambos en ese mismo momento. Sara estaba llorando. No podía creer que su madre hiciera algo tan cruel. Papá, dijo Mark, con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres hacer? Te apoyaremos. Estaremos a tu lado. No se trata de estar a mi lado, dije. Se trata del futuro. Vuestra madre y yo estamos en una encrucijada. Voy a solicitar una separación legal. Voy a protegerme de sus deudas. Y me aseguraré de que Greg responda por lo que hizo. Hice que redactaran los papeles. Me separé legalmente de la vida financiera de Linda. Abrí una nueva cuenta bancaria. Empecé a depositar mi pequeño salario allí. Hice que le entregaran los papeles en la casa. No vi la expresión de su cara cuando lo recibió, pero puedo imaginarla, la conmoción, la confusión. Me llamó gritando. ¿Qué estás haciendo? Lo estás arruinando todo. No estoy arruinando nada, Linda, dije con calma. Solo estoy protegiendo lo que queda de mi vida. Si quieres tirar tu futuro a los pies de tu hermano, es tu elección. Pero no lo harás con el mío. Esto es una traición, chilló. Después de todo lo que he hecho por ti. Casi me reí. ¿Todo lo que has hecho por mí? Todo lo que has hecho por mí es tomar mi dinero, insultar mi dignidad y obligarme a limpiar estacionamientos para que tu hermano pueda ser un rey. Hubo una pausa. Podía oír su respiración agitada. Entonces dijo las palabras que sellaron su destino. No eres nada, Richard. Eres un patético anciano. Yo te hice. Te di los mejores años de mi vida. Así es como me lo pagas. Colgué el teléfono y me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni tristeza, solo un vacío profundo y profundo. Finalmente me había mostrado quién era realmente, y le creí. La siguiente parte del plan requería paciencia. Aprendí que Greg tenía un secreto. Les había dicho a los inversores que tenía contratos exclusivos con bares y restaurantes locales. Les había dicho que estaba aplastando a la competencia. Pero la verdad era que la competencia lo estaba aplastando a él. Había otra cervecería en la ciudad, una mucho más antigua y consolidada llamada Kleins Brewing. Tenían seguidores leales. Su cerveza era mejor. Los clientes de Greg eran en su mayoría gente moderna que venía por el ambiente. Los clientes de Kleins eran personas que venían por la cerveza. Greg había cometido un error fatal. Había iniciado una campaña de desprestigio contra Kleins.
Estaba difundiendo rumores en línea de que usaban ingredientes baratos, que tenían violaciones sanitarias. Estaba tratando de destruir su reputación, pero lo hizo desde una cuenta de correo electrónico anónima. Una cuenta anónima que usaba para todo. Era descuidado. Era arrogante. Pensaba que era intocable. Tenía la dirección del experto en informática de la universidad local. Le pagué una pequeña tarifa de consulta. Le hice una pregunta hipotética. Si alguien usaba una cuenta de correo electrónico falsa para difamar a un negocio local, ¿se podría rastrear su identidad? Hipotéticamente hablando, dijo, sí, siempre hay huellas, migas de pan digitales. Si la persona usaba una red no segura, es mucho más fácil. Yo no le daría la información, pero una orden judicial obligaría al proveedor de servicios de Internet a proporcionar los registros. La dirección IP es una ubicación física. Reuní toda la información que tenía, los correos electrónicos que Greg había enviado desde esa cuenta, las críticas negativas, las acusaciones falsas. Envié un paquete anónimo al dueño de Kleins Bruin. Contenía todas las pruebas. No decía quién lo envió, solo los hechos. Unas semanas después, vi las noticias, una conferencia de prensa. El dueño de Kleins estaba de pie en un podio. Hablaba de los ataques a su negocio. Hablaba de la cobarde campaña de desinformación. Y entonces lo anunció. Estaba presentando una demanda contra Greg Gold por difamación. Nombró a Greg personalmente. El asunto explotó. Greg estaba frenético. Sus inversores estaban en pánico. La cadena de hoteles que acababa de firmar un acuerdo con él no quería ninguna asociación con un escándalo. Retiraron su contrato. Otros bares y restaurantes siguieron su ejemplo. La reputación de Greg, lo único que tenía, fue destruida. Lo vi todo desde mi habitación de motel. Finalmente había conseguido un trabajo normal. Nada lujoso, solo un empleado en una ferretería. Todavía estaba cansado, mi alma se sentía más ligera. El peso de la injusticia se estaba levantando lentamente. Linda me llamó unas semanas después de que se anunciara la demanda. Ya no estaba enojada. Estaba desesperada. Richard, dijo, con la voz quebrada. Por favor, tienes que ayudarnos. Greg lo está perdiendo todo. Los abogados van a quitarle la cervecería. Vamos a perder la casa. Los inversores lo están demandando por fraude. No tenemos nada. Por favor, tienes que hablar con ellos. Tienes que hacer que se detenga. No hay un nosotros, Linda, dije con calma. Estáis tú y Greg, y estoy yo. Lo dejaste claro. Solo soy un patético anciano que limpia estacionamientos. ¿Recuerdas? Richard, por favor, suplicó. Cometí un error. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada. Pero no podemos perderlo todo. No puedes dejar que nos pase esto. Yo no dejé que pasara nada, dije. Greg se lo hizo a sí mismo. Intentó destruir el negocio de un hombre. Intentó hacer trampa para llegar a la cima. Usó nuestro dinero para construir su imperio, y lo construyó sobre una base de mentiras. La ley viene por él ahora. No hay nada que yo pueda hacer. Y, sinceramente, no hay nada que quiera hacer. Ella lloró. Gritó. Suplicó. Pero yo era inmune a ello. Ya había pasado mi duelo. Ya había llorado por el matrimonio. La mujer al otro lado de la línea era una extraña que llevaba la cara de mi esposa. Te arrepentirás, Richard, siseó, su voz volviéndose amarga de nuevo. Espero que te pudras en esa habitación de motel. Eres un viejo amargado y solitario. Vas a morir solo. Tal vez, dije, pero al menos moriré con mi dignidad intacta, y no moriré en un estacionamiento. Colgué. La demanda fue un desastre para Greg. Perdió la cervecería. Perdió la casa. Lo perdió todo. Linda se vio obligada a vender la casa en la que habíamos vivido durante 40 años solo para pagar a sus abogados. Se mudó a un pequeño apartamento.
Oí que vivía de lo poco que le quedaba de su propio dinero, luchando por sobrevivir. Unos meses después, estaba caminando por la ferretería, ayudando a un cliente a elegir un color de pintura. Era un trabajo simple y honesto. No era rico, pero tenía suficiente. Me estaba cuidando. Mi hijo y mi hija venían a visitarme más a menudo ahora. Pasaba tiempo con mis nietos. La vida era simple, pero era mía. Y entonces vi a Greg. Estaba en la tienda, con aspecto más viejo, más demacrado. Llevaba un traje barato que no le quedaba bien. Estaba hablando con un cliente, intentando venderle una cortadora de césped usada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Vi el odio en sus ojos, la desesperación. Sabía lo que había hecho. Tenía que saber que fui yo quien envió ese paquete a Kleins, pero no podía probarlo. No había nada que pudiera hacer al respecto. Él era un vendedor en una ferretería y yo era el gerente. Lo miré. No sentí nada. Ni ira, ni piedad, solo una tranquila sensación de satisfacción. No necesité decir una palabra. El silencio fue suficiente. Me acerqué a él. ¿Puedo ayudarte, Greg? Pregunté, con voz tranquila y profesional. Él solo me miró fijamente, su rostro pálido, sus manos temblando. Parecía que quería decir algo, gritar, pelear, pero sabía que no podía. Estaba en mi casa ahora. Sonreí, una sonrisa pequeña y tensa, y dije las palabras que había estado esperando decir durante años. Es un buen trabajo, Greg. La paga no es excelente, pero al menos no tienes que rogarle a tu esposa que robe el dinero de tu hermana para mantener las luces encendidas. Él simplemente se dio la vuelta y se fue. No dijo una palabra. Simplemente salió de la tienda hacia la brillante luz del sol. Me quedé allí un momento viéndolo irse y me di cuenta de que la venganza no se trataba de hacerle daño. Se trataba de protegerme a mí mismo. Se trataba de reclamar mi vida. Pero quedaba una conversación más por tener. Unas semanas después, recibí una llamada de Linda. Casi no la respondí, pero lo hice. No pude evitarlo. Después de 47 años, todavía hay una parte de ti que necesita saber. Richard, dijo. Su voz era tranquila, derrotada. No llamo para pedir nada. Solo quiero decir que lo siento. Sé que ya no importa. Sé que no arregla lo que hice, pero fui tan estúpida. Estaba tan absorta en Greg y sus sueños. Me olvidé de ti. Me olvidé de nosotros. No dije nada durante un largo rato. Podía oírla llorar suavemente al otro lado de la línea. Lo perdí todo, continuó. La casa, el dinero, mi familia. Mark y Sara no me hablan. Estoy sola. Tenías razón. Hice mi cama. Y ahora tengo que acostarme en ella. Siempre fuiste mejor persona que yo, Richard. Dijo, siempre trabajaste duro. Siempre hiciste lo correcto. Y yo lo di por sentado. Te traté como a un sirviente. Te hice sentir pequeño. Lo siento mucho. Sentí un nudo en la garganta. La ira se había ido. La amargura se estaba desvaneciendo. Todo lo que quedaba era una profunda tristeza. Era una mujer rota, una sombra de la persona con la que me había casado. Te perdoné hace mucho tiempo, Linda, dije. Tuve que hacerlo, por mí mismo. Pero no vas a volver. No, dijo, no era una pregunta. No, dije. No lo haré. La vida que teníamos se acabó. Empecé una nueva. No es glamorosa, pero es mía. Espero que encuentres la paz. Colgué el teléfono. Caminé hacia la ventana de mi pequeño y cómodo apartamento y miré la ciudad. Tenía 77 años. Lo había perdido todo y luego lo había reconstruido todo desde cero. Había aprendido una lección valiosa. Las personas que amas pueden herirte más. Pero no puedes dejar que te destruyan. Tienes que encontrar la fuerza para mantenerte en pie, para creer en ti mismo. El hombre que limpiaba el estacionamiento se había ido.
En su lugar había un hombre que había aprendido su valor. Y esa es la mayor venganza de todas. Esa es la historia. La historia de un hombre que fue quebrado pero que encontró la fuerza para recomponerse no es un final feliz. No en el sentido tradicional. Pero es uno justo, una victoria silenciosa y digna del espíritu humano sobre la codicia y la crueldad. Y a veces, en este mundo, ese es el mejor tipo de final que puedes esperar. Todavía pienso en ella a veces. La forma en que solía reír. La forma en que me hacía sentir como si fuera el hombre más afortunado del mundo. Esos recuerdos solían traerme dolor. Ahora solo me traen una tranquila sensación de paz. Ahora son solo recuerdos. Y soy libre. Fin.